Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Y hoy voy a comenzar el programa de una manera no habitual, recordando a una excepcional comunicadora, Ana Rosa Quintana. El otro día leía yo en un suelto en la prensa que en uno de sus popularísimos programas trataban el tema de qué aspecto de nuestro cuerpo es el que más nos molesta. Le dijeron a ella que explicase cuál era, entonces, después de mucho insistir, dijo que su problema era el tamaño de sus orejas, que las enseñara. Ella no solamente las enseñó, efectivamente tenía unas orejas notables, pero también tenía una notable cualidad con sus orejas, y era, dice, y además soy capaz de moverlas así, ¿no? Entonces aquello fue, claro, un momento de oro dentro del programa. Imagínese, el doctor Candau, si no hubiera sido una excelente candidata a la intervención de la que vamos a hablar en el programa de hoy, concretamente la otoplastia, porque se trata de corregir esas orejas que naturalmente pues no son estéticas y que incluso, y hablaremos de ello en este programa, pueden convertirse en un muy serio problema en el caso de los niños de 8, 9, 10 años, porque una de las causas, me comentaba usted fuera de cámara hace un momento, mayores de bullying en el colegio era justamente eso, reírse del niño de orejas grandes. Efectivamente. Bueno, vamos a empezar diciendo que efectivamente esto tiene solución. Expliquemos, ya más o menos hemos apuntado, pero con precisión, ¿qué es exactamente la otoplastia? ¿Qué se puede hacer con las orejas cuando no son las debidas? En sí, el concepto de la otoplastia es la cirugía que se hace para modificar la oreja. Claro, es que tenemos muchos problemas que pueden aparecer en la oreja. Es decir, la oreja no solamente, el más común de todo es lo que se llama las orejas prominentes, orejas en asa, que es cuando las tenemos así un poquito más salidas hacia afuera, ¿no? Pero no es el único, ni siquiera el más grave. Hay problemas, digamos, que si ese es el problema por exceso, también tenemos problemas por defecto. Hay niños que desarrollan una serie de malformaciones, como son el caso de se llaman microtias, que son orejas tremendamente constreñidas, tremendamente más pequeñas, o incluso ausencia de esa oreja. Sí, entonces el campo... El agujero... Efectivamente, o incluso ni siquiera agujero. Entonces, claro, el campo de la otoplastia es un campo tremendamente amplio, ¿no? Es verdad que se suele restringir un poco a lo más común, a lo más habitual, que es cuando un paciente tiene las orejas grandes, pero es verdad que tenemos otras muchas más cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en pantalla estamos viendo los tres principales problemas, que son las orejas prominentes, como comentábamos, cuando son más grandes de la cuenta, las microtias, cuando son más pequeñas de lo normal, o cuando, siendo de un tamaño normal, tienen una forma que se sale de lo convencional, que es lo que se llama la oreja constreñida o la oreja en copa. Efectivamente, ¿no? Que es una oreja que está, digamos, defectuosamente construida, para entenderlo, teniendo un tamaño normal. No es el caso de cuando no existe prácticamente oreja, el del centro. Efectivamente. Entonces, todos estos problemas, claro, dependiendo de cuál sea el problema, las técnicas quirúrgicas que se han ido desarrollando pues desde el siglo XIX en adelante, pues han ido permitiendo aportar pues su granito de arena para corregir cada problema de manera específica. Bueno, decíamos que los niños pueden presentar un serio problema que le puede conducir a un auténtico trauma psicológico. Los tratamientos de cirugía estética en la cara o plástica en la cara normalmente no están indicados en niños, en personas que todavía no se ha desarrollado su rostro o su cuerpo en plenitud. Este sería una excepción, un caso en el que niños que están creciendo, por ejemplo, pues pueden ser sujetos de intervención para evitar el problema. Es casi la única excepción que se tiene en el ámbito de la cirugía estética de operar pacientes menores de 18 años. Con algunas salvedades, en algunos casos de deformidades de nariz, cuando se operan un poquito más, ya con 14, 15, 17, 18 años. Pero los niños no, los niños porque además se sabe que de hecho, como te comentábamos antes y además fuera de programa, todos en nuestro entorno cercano pues hemos conocido el caso de niños a los que se realizaba verdadero bullying, ¿no? Tal como estamos viendo, es que es muy importante que esos padres o esos docentes, esos profesores en el colegio, sean capaces un poco de identificar cuando un niño efectivamente está teniendo problemas con
respecto a su estado físico, porque estos problemas no se van a disminuir con el tiempo. Hay algunas afecciones de la piel que pueden mejorar con la edad, los típicos granos, el acné, que tú sabes que eso, bueno, pues puede generar complejo, pero tú sabes que eso se va a curar seguro cuando el niño cumpla 20, 25 años, van a no tener ningún problema. Pero esto no solamente no va a no desaparecer, sino que además puede incluso, digamos, empeorarse con el tiempo. Entonces esa es la única excepción de por qué este tipo de problemas nosotros planteamos en aquellos casos donde son, digamos, verdaderamente está justificado, donde tenemos a unos padres comprometidos, donde vemos que el niño todavía no está empezando, pero va a empezar a generar este tipo de problemas, porque se operan antes de tiempo. Hemos visto que hay cantidad de posibles malformaciones o disfunciones en el pabellón auditivo. ¿Qué técnicas se utilizan en función a las diferentes malformaciones? Bueno, pues actualmente técnicas hay muchas. Se dice que hay tantas técnicas como cirujanos que operamos orejas, ¿no? Pero sí que es verdad que esencialmente la mayoría de ellas lo que van buscando es a que si nosotros tenemos una oreja donde lo que tenemos es un problema, porque por ejemplo tenemos los cartílagos, es decir, la estructura de dentro de la oreja está formada por un cartílago. El cartílago es un tejido duro, pero que sin embargo es elástico. Entonces, pues como es elástico, podemos permitirnos el lujo de realizar con una especie como de hilos, hacer nudos, hacer plicaturas, que es como se llama, para ir amoldando esa oreja a la forma que nosotros queremos darle. En casos excepcionales donde tenemos una gran cantidad de cartílago, entonces resecamos parte de ese cartílago para hacer la oreja más pequeña. Cuando dices resecar, ¿qué quiere decir con esto? Significa quitar. Resecar es verdad que es un término demasiado quirúrgico, ¿no? Consiste en quitar, es decir, si nosotros tenemos un cartílago, por ejemplo, esta parte de detrás que tenemos nosotros en la oreja, se llama la concha, y esta zona es muy susceptible a que esté más aumentada de tamaño y por eso genere este efecto también de oreja despegada. Cuando ese cartílago es muy grande, quitamos una porción de ese cartílago para que repliega la oreja. Efectivamente, ¿no? Es lo que comúnmente la gente, cuando no sabe de este tema, dice, yo lo que me querría poner es como un broche y abrochármela por detrás, ¿no? Y efectivamente, cuando vemos una imagen como esta en pantalla, ¿no? Pues vemos la diferencia entre una persona que muestra en una vista frontal sus orejas a una vez realizada la intervención, cuando está prácticamente que las orejas están completamente pegadas al rostro. Ya para concluir, ¿es complicado, es complejo cuánto dura el posoperatorio en estas intervenciones quirúrgicas? Es súper importante este tema, porque realmente en la cirugía, en estos casos, como estamos hablando, lo que nosotros estamos trabajando es sobre el cartílago. El cartílago lo que vamos a hacer es modificarlo, pero esa educación del cartílago para que se quede en ese sitio es necesario mantenerla durante un posoperatorio de aproximadamente bueno, pues con una felpa, que es una estructura que se coloca pues, más o menos dependiendo de los gustos del paciente, pues las hay de varios colores, tallas, etcétera, que lo que hace es fijar la oreja, ¿no? Nosotros durante la cirugía, que a lo mejor es una cirugía que, hombre, en niños pequeños en ocasiones requerimos la necesidad de un anestesista para realizar o bien una anestesia general o una sedación, pero esto en adultos se hace en todos los casos con anestesia local de una manera bastante rápida y absolutamente ambulatoria, ¿no? Pues si bien la cirugía dura aproximadamente una hora, hora y media, los cuidados postoperatorios que el paciente necesita tener son muy prolongados, porque es lo que va a determinar efectivamente que el resultado sea bonito. Una gran cirugía con un pésimo postoperatorio va a dar un resultado poco satisfactorio. Hay que, entre comillas, educar a la oreja para que se quede efectivamente en la posición que se requiere, para evitar que después no quede de manera distinta. Por lo tanto, habrá que tener mucho cuidado con mantener esa oreja en la posición y en la manera y con el tratamiento que el médico indica para evitar un fracaso, claro, me imagino, ¿no? Claro está. Estamos hablando de un cartílago al que hay que reeducar para entendernos, de alguna forma, ¿no? Pues hemos visto, amigos, como un problema como el que tenía nuestra famosa comunicadora se puede resolver sin demasiada complicación. Es una intervención de cirugía ambulatoria que no necesita sino anestesia local y hemos aprendido, eso sí, algo muy importante. Una de las causas más importantes de bullying en el caso de los niños es precisamente el que se provoca como consecuencia de esas orejas no proporcionadas que muchos niños tienen y con las que se meten de una manera despiadada los compañeros. Eso puede convertirse en un problema en el futuro.
Doctor, de verdad que muchísimas gracias por haber estado una semana más y aproximarnos a aspectos relacionados con la salud que tienen una perfecta solución, como hemos visto, no excesivamente costosa y desde luego sin grandes complicaciones quirúrgicas. La semana que viene volvemos a hablar de temas tan interesantes como este. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, amigos telespectadores, muchas gracias por haber estado ahí al otro lado del receptor. Son con nosotros los auténticos protagonistas de este programa, los que lo hacen posible. Les espero la próxima semana. Hasta entonces, lo digo siempre, procuren ser felices. Buenas tardes.